Hola amigos de Nove Giancarlo Portillo, esto es Liberty Report y como cada semana les voy a dar mi opinión personal sobre lo que a mí me están pareciendo los temas más relevantes de la semana. Sean bienvenidos y muchas gracias. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de días lanza una reforma en torno al outsourcing o la subcontratación. Para prohibirla, pues ya que él estima que muchos empresarios o que las empresas han aprovechado de este tipo de empleo, pues para evadir impuestos, o para pues perjudicar los derechos de los trabajadores, ¿vale? ¿Qué más o menos es el outsourcing? Pues el outsourcing va a ser este medio por el cual una sociedad mercantil transfiere los recursos, ya sea la mano de obra o bien hardware o software, a una empresa que se va a especializar en cierto medio, en cierto trabajo, en cierto servicio, cierto producto y demás, haciendo ahí una tercerización del empleo. Y que bueno, esto se ha prestado, según el mandatario mexicano, a muchísimas irregularidades y violaciones a los derechos de los trabajadores. Pero ¿qué demonios implicaría esta reforma de ser aprobada por el Congreso de la Unión? Implicaría muchísimas cosas. Entre ellas, entendemos que se prohíbe la subcontratación laboral. La reforma en sí habla de la prohibición de la subcontratación laboral, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra persona. ¿Esto por qué? Porque, bueno, se ha venido dando en México y en buenas partes del mundo que una persona contrata a otra, la especializa, la entrena, le brinda el conocimiento y esta más se habla de como si fuese una renta, ¿no? Esta la ofrece a otra empresa y este trabajador va a estar laborando para dos empresas distintas y ahí esas dos empresas pues nunca se ponen de acuerdo sobre quién tiene las responsabilidades para con el trabajador. Si la empresa que está contratando el servicio del trabajador o la empresa que está entrenando al trabajador, contratando también sus servicios, pero que lo está prestando a otra para que éste desempeñe sus actividades laborales. Eh, Solo quedaría permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos. Es decir, que únicamente le permitirían a estas empresas prestar servicios especializados, servicios que requieren ejecución de obras específicas y especializadas y un conocimiento superior a lo estándar. Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumple las obligaciones con sus trabajadores serán responsables solidarios de los trabajadores implicados. La empresa que contrate a un trabajador por medio de outsourcing o que contrate al personal de una empresa outsourcing y esta incumple con las responsabilidades del trabajador, pues esta empresa sería responsable solidaria con esos incumplimientos y para con las prestaciones o derechos de este trabajador. Quedarían permitidas las agencias de colocación, es decir, solo podrán intervenir en el proceso de contratación, de reclutamiento, de selección, de entrenamiento, de capacitación, entre otras actividades, ¿vale? Y en ningún caso se consideran como patrones, ¿ok? Simplemente serían empresas, como dije, de reclutamiento, un intermediario. Y estas sí serían permitidas, pero bajo una figura que sería agencias de colocación. La violación de las nuevas disposiciones que implicaría esta reforma te implicarían una multa que podría ir de 2.000 a 50.000 veces la unidad de medida y actualización, es decir, la UMA. Para este 2020, esos valores van desde los 173.760 pesos hasta los 4.344.000 pesos mexicanos. Una vez más, los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales. Es decir, en cuanto a la deducción o el acreditamiento. Además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal. Es decir, van contra las empresas que están evadiendo impuestos por medio de esta modalidad de contratación. Y por último, la reforma entraría en vigor el 1 de enero del año 2021, o sea, ya. Tras lo cual, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las reglas y una vez publicadas estas, las empresas prestadoras de servicios especializados que trabajarán por medio del outsourcing tendrán un plazo de 6 meses para obtener la autorización de esta dependencia. ¿Qué implica, señores? Hay millones de trabajadores que están laborando por medio de este tipo de empresas y que no han tenido de otra más que acceder a ellas, que es un medio por el cual subsisten. Mucha gente no sabe que las prestaciones que a veces no se les da como el aguinaldo, prima y demás, vienen implícitas en su cheque que les pagan quincena con quincena, día con día o
mes con mes, y que pues de hacerse obligatorio estas prestaciones como según la ley debería ser, pues entonces ese salario se tendría que ver reducido en las empresas nuevas que quieran entrarle a este tipo de negocio, aparte de tener más trabas como lo es pedir un permiso, ya tendrán que obviamente pagar más impuestos, lo que generaría una especie de pared, una especie de barrera para que estos nuevos empresarios o estas pequeñas o medianas empresas puedan entrarle a este negocio, puedan contratar personal, ese personal pueda tener un trabajo y pueda mantener con ello a sí mismo y a su familia. Para lograr todo lo anterior, la iniciativa contempla cambios en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. Todo lo que le conviene al Estado. Ley del ISR, impuesto. Ley del IVA, impuesto. Ley del Seguro Social implica impuesto. Ley Federal del Trabajo, bueno, esto ya es una regulación entre patrones y empleados, que más bien es muy paternalista para con el trabajador, y casi, o una de las críticas que se hace es que al patrón se le deja un poco, o un medio, o mucho desprotegido de cualquier tipo de problema que se pueda dar. ¿Es la época correcta para realizar estas regulaciones? En pleno COVID-19, con miles de empleos perdidos, millones pueden ser, decenas de miles, cientos de miles, bastantes empleos perdidos, en el que no se sabe si vamos a regresar a semáforo naranja o semáforo rojo, en el que no se sabe para cuándo haya una vacuna. Porque ya salió Hugo López Gatell a decir que esas noticias de que Pfizer ya tenía una vacuna eran mentiras, no es cierto, que no se las creyeran, que es falso, que no den falsas ilusiones. Simplemente salió a decirlo para que sus acciones en bolsa subieran, pero es falso. Entonces, bajo esa incertidumbre de si Pfizer o si alguna otra empresa de vacunas para el COVID-19 pueda tenerla este mismo año o no, que no se sabe, y en caso de que se tenga este mismo año, si funcione, y en caso de que funcione, ¿cómo demonios la van a distribuir? No pueden ponerse de acuerdo en cómo distribuir recursos para hospitales. Si ustedes creen que se van a poner de acuerdo para a ver cómo distribuir una vacuna, no tienen los medios para mantener esa vacuna en México, con la debida refrigeración, temperatura y demás características que requiere una vacuna así para poder ser o mantener su utilidad. No saben ni ellos mismos para cuándo esto se va a detener. La gente sigue perdiendo empleos. Los desastres naturales que se han venido dando en Tabasco, este estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que, bueno, curiosamente desaparece el FONDEN, el Fondo para Desastres Naturales, y entonces viene catástrofes así y no tienes dinero y andas pidiendo dinero, ¿vale? ¿Ustedes creen que es el tiempo oportuno para siquiera pensar en una regulación para el outsourcing? Que es el tiempo oportuno en el que la gente está viendo cualquier forma de conseguir un empleo y hay gente que está viendo también cualquier forma de crear una empresa, muchas de ellas outsourcing. Esta figura está presente en la gran inmensa mayoría de los países del mundo. Funciona, existe porque la sociedad vio esa necesidad de tenerlo. Y bien, ¿qué demonios va a hacer el gobierno mexicano para recuperar los empleos perdidos y para recuperar los que seguramente se van a perder, prohibiendo de esta forma la subcontratación, la tercerización o bien el outsourcing? Vamos con el tema de las elecciones de Estados Unidos de América. Una vez más, y esperemos que ya sean los últimos videos en cuanto a esta incertidumbre de lo que puede pasar con Estados Unidos y el presidente Donald Trump y Joe Biden, cualquiera de los dos llegase a la presidencia de su país para México. Hay varias hipótesis. Una de ellas puede ser que al gobierno mexicano, que al Estado mexicano, que no somos todos, al Estado mexicano, a la 4T, para ser más específicos, le beneficia que Donald Trump se quedase en el poder. Es por esa razón que el Führer de Macuxpana no ha querido salir, ¿vale?, a felicitar al presidente proyectado, al presidente, al candidato proyectado, al candidato Joe Biden. ¿Por qué? Pues porque puede que tenga otros datos, ¿no? Puede que él sepa algo que nosotros no, ¿no? ¿Será que Donald J. Trump, con estas demandas que ha interpuesto con el reconteo de votos en varios estados, como Georgia, como Arizona, Pensilvania y demás, pueda hacer un repunte? ¿Pueda voltear el resultado? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá cuando llegue la noche? Bien. ¿AMLO tendrá otros datos? Si resulta que Donald J. Trump sale victorioso de esta contienda electoral, Andrés Manuel López Obrador quedará como un héroe. Y si resulta que Joe Biden sí ejerce la presidencia de Estados Unidos de América, una vez que el colegio electoral emita su voto y lo haga oficial, y una vez que tome protesta, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de abstenerse de felicitar a quien ya se perfila
y es muy probable que sea el próximo presidente de los Estados Unidos de América, podría afectar a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿A Biden le importa a México? ¿A Kamala Harris, que ha ido votando en contra de los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha firmado con México y Canadá? ¿Les importa más a Joe Biden y Kamala Harris México de lo que le importa a Trump? ¿Qué implicaría que Joe Biden volviese a abrir el mercado con China? Eso ahuyentaría las inversiones que muchas empresas estaban, o pocas, haciendo en México, dado que esta batalla comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué le conviene a México? Y si lo que le conviene a México es lo mismo que le conviene al mundo, y si lo que le conviene al mundo es lo mismo que le conviene a la cuarta transformación. De ganar Donald J. Trump, tendríamos Morena para 9 años más, es decir, los 3 que les faltan a Andrés Manuel López Obrador y los 6 que podrían ganar Morena una vez más. Si ganara Trump, dado que ya han dicho que tienen una estrecha amistad, que dudemos si es cierto o no sea cierto y solo sea por conveniencia política. Si ganase Biden, que es caracterizado por, de una u otra forma, ser más de izquierda, o mucho más de izquierda, que Donald Trump, a él se le tacha de un ultraderechista y a Biden de un centro, vamos a llamarlo en el mundo libertario izquierda, ¿sí? Iría en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, apoyando en algún momento, de forma directa o indirecta, las posibles oposiciones que se puedan formar en el gobierno mexicano. ¿Qué demonios va a pasar? ¿Es irrelevante gane quien gane? De todos modos, sin duda es claro que la oposición en México, la posible o inexistente, o existente a medias oposición en México, no puede estar esperanzada a ver si Joe Biden les va a extender la mano, o a ver si Donald J. Trump se va a seguir metiendo, o no se va, o no se va a meter en las próximas elecciones que se avisan en México, que falta, pero no mucho, 3 años. O las elecciones que vienen. Si Morena, para elegir al presidente del partido, se están dando de madrazos, se están dando de golpes, para poder saber quién, o bueno, se estaban dando de golpes para saber quién iba a dirigir el partido. Entre Muñoz Ledo, entre Mario Delgado, Jacob Polensky, Antonio Tolini. Se pondrán de acuerdo para quién va a ser el próximo candidato a la presidencia de México por parte del partido de Morena. ¿Será Marcelo Ebrard? ¿Será alguien del gabinete actual? ¿Qué demonios va a pasar? Y esto desgraciadamente no lo podemos saber a ciencia cierta hasta que esperemos a ver los resultados finales de las elecciones en Estados Unidos, los resultados oficiales, el voto del Consejo Electoral, las resoluciones de los juicios que ha interpuesto Donald J. Trump, y a ver qué demonios pasa con la pandemia del coronavirus, que en México al menos, y en el mundo se está viendo que de salir estamos lejos. Estamos más cerca de regresar que de salir. En México ya se plantea regresar o retomar semáforos naranjas o rojos en algunos estados. Más cerca del rojo que del amarillo en la Ciudad de México. Más cerca de prohibir el outsourcing que de fomentar el empleo. Más cerca de eliminar fideicomisos que de generar dinero. Más cerca de más 4T que de oposición. ¿Qué demonios va a pasar? Pero bueno, esta es mi opinión y ustedes tendrán la suya. Los dejo, chicos, muchísimas gracias. Gracias por darle like, compartir este video y claro, seguir el canal de México Libertario, en donde hacemos infinidad de cosas. Conversatorios, debates, entrevistas, conferencias, programas, notas, noticias, esta serie de videos de opiniones, cursos, eventos, webinarios, infinidad de cosas que probablemente unas u otras les puedan ser de interés y de utilidad. Señoras y señores, esto fue Liberty Report.